maneja rayos de terrible poder. Es un ángel de fuerza, un ángel de mando, mis caros hermanos, sabedlo bien, un ángel de mando, repito. Practica con el arcano AZF. En próximos discos grabados, voy a enseñaros todos los mantras secretos de la magia sexual. Pedidlos, los necesitáis. Buscadlos, escribidme y tendréis esos discos. Vamos a daros todas las claves secretas de la magia sexual. Repito, cuando queráis escribir, escribid, yo os contestaré. ¿Entendido, hermanos? Yo soy vuestro verdadero amigo. Amigo sincero, un amigo que está con vosotros, que os estima de verdad, verdad. No estoy teorizando, estoy hablando sobre hechos prácticos. ¿Entendido? La mayor parte de las gentes se contentan con leer, y leer, y leer, pero no practican nada. Los discípulos gnósticos deben vocalizar diariamente, deben practicar el arcano AZF, deben aprender a salir en cuerpo astral, deben saber defenderse de los tenebrosos, etc. Adelante pues, mis caros hermanos, adelante. Que vuestro Padre que está en secreto, que vuestra bendita y adorable Madre Kundalini os bendiga. Yo, Samael Aun Beor, hago llegar a vosotros mis saludos. Anhelo vuestro progreso, quiero vuestro progreso, y eso es todo. Lo que sí exijo de vosotros es la paciencia, la tenacidad, la constancia. El discípulo que no es tenaz, el discípulo que es impaciente, no consigue nada en estos estudios. Así pues, si vosotros queréis progresar, necesitáis ser pacientes y muy tenaces. Debéis saber vocalizar los mantras son maravillosos, con los mantras se hacen prodigios. El apóstol dijo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él, nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Así pues, el verbo tiene todo el poder. Dichosos vosotros cuando encarnéis la palabra. Dichosos vosotros cuando encarnéis el verbo. Sabed que cuando el verbo se hace carne en cada uno de nosotros, se expresa con el lenguaje de la luz. Cuando el verbo se hace carne en cada uno de nosotros, recibimos la iluminación total. Cuando Jesús recibió la iniciación venusta en el Jordán, encarnó al verbo, encarnó la palabra. Entonces realmente fue cuando empezó su misión maravillosa. Es necesario que vosotros lleguéis hasta la iniciación venusta, es urgente que vosotros encarnéis la palabra, ¿entendido? Es necesario que estas prácticas sean bien comprendidas, es necesario que estas prácticas sean bien detalladas. Despertad la serpiente sagrada. Sabed, por ejemplo, que el mantra más poderoso que existe para el despertar del Kundalini me lo dio el ángel Aroch. Ese mantra es así, Kandil, Bandil, RRR. Es un poco trabajosa la entonación aquella, en que tiene uno que imitar la voz de un niño, es difícil, pero vale la pena. Este mantra es grandioso, con este mantra se logra el despertar del Kundalini. Sin embargo, no se puede renunciar a la sacerdotisa, sin la sacerdotisa no se consigue nada. Hay que vocalizar el mantra y practicar la magia sexual, indispensablemente con la mujer. Sin embargo, aclaro, es con una sola mujer y nada más que con una sola mujer. Nadie puede practicar con varias mujeres, porque el que practica con varias mujeres es adúltero. La mujer que practica con varios varones es adúltera, y ningún adúltero consigue dar un paso en estos estudios. Si tú quieres progresar, necesitas únicamente una mujer, tu esposa sacerdotisa, tu esposa y nada más que tu esposa. ¿Entendido? Bien, y si tú, mujer, quieres progresar, solamente puedes practicar con un solo varón, tu esposo y nadie más que él. Si tú practicaras con otros hombres, pecáis. Ningún adúltero consigue realmente avanzar nada, absolutamente nada, en estos estudios. El adulterio nos lleva al fracaso. ¿Comprendido? Bien, de manera que no olvides el mantra, hermano, mantra formidable con el cual puedes tú despertar tus grandiosos poderes, lo importante es que practiques. Existen muchos mantras relacionados con distintos poderes. Hay que aprender a hablar en el verbo de oro del primer instante, los mantras son sílabas de una gran gramática cósmica universal. El orto purísimo de la divina lengua es sagrado. Antiguamente, solamente había un lenguaje, me refiero a aquellas épocas de la primera y segunda raza, entonces solamente se parlaba en un solo idioma.
Todavía a principios de la Lemuria se hablaba una lengua divina, inefable, esa lengua tenía poder sobre el fuego, el aire, las aguas, la tierra. Esa es la lengua de luz. Por ejemplo, si en lengua de luz quiero decir, yo, Samael Aun Beor, estoy aquí cumpliendo una misión, o estoy aquí cumpliendo con mi deber, diría así, yo, Samael Aun Beor, Masleim, Urim, Seiduat, es decir, estoy aquí cumpliendo una misión con sacrificio. ¿Entendido? De manera que es toda una gramática, todo un lenguaje y tiene una escritura preciosa. Las runas nórdicas, por ejemplo, pertenecen a esa gramática cósmica primitiva. El Dr. Krumheller decía que las runas nórdicas eran más antiguas que las letras hebraicas. Hasta llega a afirmar el Dr. Krumheller que las letras hebraicas son tan solo una caricatura de las runas nórdicas. En todo caso, las runas nórdicas pertenecen a la gramática cósmica, al gran verbo universal de vida. Quiera Dios que pronto podamos entregarle a la humanidad un libro sobre runas. Yo escribí alguno, no he podido imprimirlo todavía. Llegará el día en que lo imprimiremos. Las runas nórdicas son muy importantes. El Dr. Krumheller escribió sobre runas, su curso de magia rúnica es maravilloso, no se puede negar, hermanos. Debéis vosotros, también, aprender a vocalizar muy bien el mantram, I-A-O, ese es, el mantram de la magia sexual, ese mantram se vocaliza así. I-A-O. 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 I, Ignis, es el fuego, A, es aqua, agua, O, es origo, el principio, espíritu. De manera que el I-A-O, es el mantram de la magia sexual, el mantram del arcano AZF, hay que practicarlo durante aquellos instantes en que estéis trabajando con la sacerdotisa. ¿Entendido? Bien, hermanos, existen también muchas fórmulas ritualísticas, maravillosas. Por ejemplo, el Padre Nuestro es una oración verdaderamente mántrica, lo que hay es que saber orar. Un Padre Nuestro bien orado, es algo precioso. Francamente, cuando yo quiero orar un Padre Nuestro me gasto 1 hora para orarlo. ¿Les parece muy exagerado que diga que gasto 1 hora? Pero así es, hermanos, no puedo negarlo, la verdad es la verdad. Resulta que para hacer bien esa oración hay que meditarla, y en la meditación se gasta por lo menos 1 hora. Si meditamos en el sentido de cada frase, vamos muy lejos. Ahora, si se nos ocurre meditar en el sentido de cada una de las frases del Padre Nuestro en instantes de estar dormitando, el resultado será precioso, pasaremos de la meditación al estado de Samadhi, es decir, entraremos en éxtasis. Entonces podremos ver cara a cara al Padre que está en secreto, a nuestro propio Dios interno, entonces recibiremos enseñanzas de nuestro propio Dios interno, podremos conversar también con los seres más inefables en estado de meditación profunda. Un Padre Nuestro bien orado es algo precioso, hermanos. Yo me gasto, normalmente, 1 hora para orar un Padre Nuestro. Claro, que cuando yo hago la oración lo hago en forma muy honda, meditando profundamente cada palabra, cada frase, adormeciéndome, terriblemente concentrado, el resultado siempre es la iluminación interna. Se acerca la era acuaria y hay necesidad de abrir todas las facultades, se acerca la era de la luz y hay necesidad de despertar todos los poderes. Más que nunca, debemos ahora ser prácticos, y prácticos, repito, 100%. El tiempo de estar teorizando ya pasó, hermanos, ahora vienen acontecimientos terribles para la humanidad y es bueno que nosotros estemos preparados. Los acontecimientos de la nueva era acuaria serán desastrosos. ¿Se les hará raro a ustedes que yo les diga que los acontecimientos de la nueva era acuaria serán desastrosos? Así es, hermanos. La venida del Cristo va acompañada de terribles acontecimientos. Cristo vendrá como ladrón en la noche, ya lo dijo, será como un lazo, caerá sobre toda la especie humana, cuando menos se lo aguarde. Perecerán los malvados. Los justos, esta vez no pagarán por los pecadores. Eso sucedió una vez, y ese tiempo ya pasó. Así pues estamos para iniciar la era acuaria y vosotros deberéis despertar vuestros poderes internos, deberéis santificaros, acabar con todos vuestros defectos, practicar magia sexual intensamente con vuestra mujer, repito, con una sola mujer, con 2 no. Rasputin, por ejemplo, practicaba con varias mujeres, pero Rasputin se quedó estancado, no progresó. Vosotros necesitáis practicar únicamente con una y nada más que con una.
Durante las prácticas, hay que asumir una actitud sumamente pura, hay que apartar la mente de la sexualidad puramente animal. En esos instantes deberéis estar en comunicación con los seres inefables, es decir, en ese instante deberéis vosotros estar en éxtasis profundo, en ese instante deberéis estar sumido en la más profunda meditación interior. Hay que sublimar las energías sexuales, hay que practicar y sublimar al mismo tiempo. Digo practicar con el arcano AZF, y sublimar por medio del amor. Vuestra palabra debe ser lo más pura, las palabras vulgares perjudican a los hermanos. Debemos hablar en un lenguaje delicado, delicioso, cada una de nuestras palabras debe ser armonía, debe ser paz infinita, debe ser dicha inefable. Las palabras hirientes, los términos vulgares, los términos mordaces, las palabras de doble sentido, perjudican a los estudiantes. El estudiante que esté trabajando con el arcano AZF, debe comprender que la fuerza de la sexualidad es una espada de dos filos, que lo mismo puede herir a otros que herirse a sí mismo. El verbo actúa sobre las fuerzas creadoras porque el sexo y el verbo se hallan íntimamente correlacionados. La fuerza del sexo opera a través de los órganos sexuales y a través de la laringe creadora, son dos polaridades del mismo sexo. Así pues, que vuestras palabras sean puras, mis caros hermanos, que vuestras palabras sean inmaculadas, llenas de armonía y de paz. Cuando la palabra es arrítmica, cuando la palabra es mordaz, cuando la palabra es irónica, cuando la palabra es erótica o de doble sentido, entonces modifica a las energías creadoras, las transforma en poderes tenebrosos, tántricos, horribles. Nunca vosotros enseñéis el arcano AZF, con términos vulgares. Cuando habléis de magia sexual decid, el arcano AZF, eso es todo. La palabra arcano AZF, es más velada, ¿verdad? Y resulta mejor que decir magia sexual, escandaliza a menos. Es preferible decir el arcano AZF, y cuando enseñéis ese arcano hacerlo con modestia, dejad a un lado la vulgaridad. Los Elohim, los ángeles, los Prajapatis, los seres inefables, hablan todos en un lenguaje precioso, en un verbo de luz inefable. Ningún maestro utiliza palabras vulgares. Nunca habléis vosotros contra nadie, mis caros hermanos. Eso de estar diciendo que el hermanito de tal es mago negro, que la hermanita tal es hechicera, que es bruja, que fulano y que zutano hacen y deshacen, es ridículo. Eso no está bien para vosotros. Vosotros no deberéis ocuparos de la vida ajena, hermanos, no debéis ocuparos de la vida privada. Que cada cual viva su vida como quiera, vosotros vivir una vida pura y casta, que el Cristo vendrá como ladrón por la noche. Eliminad el yo, el ego, eliminadlo y veréis la luz. Fin de la conferencia.